imagen que había elegido era porque tanto Abelardo Castillo como Fogui los dos juegan al ajedrez. Que me había Mm. surgido un poco por eso la idea del Sí, flyer. pero Fogwill tiene una cosa medio... Pero hay algo de pensar mucho lo que escribe en sus textos que se podría pensar como algo así como un ajedrecista en el sentido narrativo, ¿no? Ciertas conexiones, cierta lógica en general que es Sí. bastante fuerte. Yo de hecho, voy a trabajar sobre Muchacha Pan fundamentalmente porque me parece que funciona muy bien para hablar en general de Fogwill. Sí. También un par de relaciones a La larga risa de todos estos años, que es como otro de los grandes textos, cuentos conocidos de Fogwill. Quien no conoce Fogwill, la recomendación principal, primera, etcétera, siempre es Los Pichiciegos, que es su novela, que es una gran novela, de hecho. Si quieren buscarla, realmente es muy interesante. Después tenemos el libro de cuentos, que es Muchacha Pan, que a mí particularmente me gusta mucho, me parece que tienen cierta originalidad que funciona en general muy bien en sus Sí, textos. y también cierta irreverencia a los cuentos. Sí, siempre está esta cosa de decir, el último maldito. Son cosas medio ilógicas. No, no, por eso, digo, no funciona para mí tanto por ese lado, pero Sí. de todas formas, para mí es muy interesante este texto porque esta serie de textos, bueno, por varias razones. Una de ellas es la época en la que fue escrita, claramente, bueno, nada, está haciendo constantemente referencia este texto Muchacha Punk empieza con en diciembre de 1978, hace referencia al 76, Sí. en La larga risa de todos estos años, que literalmente habla constantemente, no constantemente, pero habla mucho de la dictadura, lo menciona también la fecha, es muy claro con las fechas que está manejando, sus textos tienen mucho sentido en el tiempo en que están planteados. Eso Mm. es fundamental, siempre es fundamental, y es fundamental también por la época en la que los está escribiendo, etc. Ahora, si Fogwill tiene algo interesante, que claramente se ven en Los Pichicieros, se ven en muchos otros textos también, es esto que decías vos, de la irreverencia, y más allá de la irreverencia, es de la originalidad. Tenemos a un escritor Claro, que... en ese sentido sí, reverencia, ¿no? Desde el lugar mítico, porque uno podría jugar con Bukowski, por ejemplo, pensarlo con Fogui, Claro, pero es diferente, me parece que Fogui va por otro lado. Reverencia bueno, desde la y originalidad. eso, desde el formato, desde cierto juego con el formato, y es algo interesantísimo porque uno lee estos textos que fueron escritos no mucho después, por ejemplo, Pichiciegos, no mucho después de la Guerra de Malvinas, y ve cómo es un texto que en ningún momento cae en lugares comunes, en ningún momento se maneja desde ahí, y trabaja mucho con lo no dicho, trabaja mucho con lo que sale de lo que uno esperaría de un texto así. Más allá de eso, a grandes rasgos, a mí me interesa mucho, en particular, ya que este es un taller sobre cuentos, de alguna forma, que empezamos a hablar de esto, surgió esta idea de que mucha gente nos pedía que hablemos de cuentos, y nosotros dijimos, bueno, vamos a enmarcarlo un poco. Sí. Fogwill me parece que es interesantísimo ver justamente cómo construye sus textos, cómo construye sus cuentos, en este caso, o qué herramientas podemos tomar de Fogwill para pensar nuestros textos. O algo fundamental que quizás les voy a spoilear un poco a la larga risa de todos estos años, pero si eso era lo único que nos hacía leerlo, la verdad es que no tendría sentido, así que se los voy a decir. La larga risa de todos estos años hace un trabajo muy bueno, que es constantemente en el texto, en ningún momento aparece el género del narrador, y uno no necesita, uno claramente, constantemente está pensando en que es un varón. Bueno, para hacer un brevísimo resumen de La larga risa, de todas formas, léanlo, vale la pena leerlo. Constantemente está hablando de su relación con Franca, que es una mujer que fue prostituta, y está constantemente hablando, y todo el tiempo uno tiene esta idea, por la época, etcétera, que es un hombre el que está hablando, y en un momento dice la frase, cuenta, casi cerca del final, cuenta que es alguna situación en la que debió entrar para satisfacer caprichos de los clientes, jamás ha vuelto a acostarse con mujeres, y que yo fui la única por quien sintió algo fuerte y sincero en la vida. Le creo. Punto. Así dice eso, que es algo muy impactante para el lector que viene imaginándoselo constantemente como un hombre, ese narrador. Esto mismo que decías vos, Tincho, de la decepción, entra muy bien porque la primera vez que aparece ese formato, ese recurso, perdón, en Muchacha Punk, es cuando dice, primera decepción del lector, dos puntos, en este relato soy varón. Claro.
Y eso está directamente relacionado, es imposible no relacionarlo con la larga risa, porque la larga risa es justamente, aparte de que tiene muchas escenas sexuales, es constantemente esta idea de repente, en el final te conté que era una mujer y te rompí la cabeza. Acá lo que está diciendo es, bueno, eso no se discute. Acá soy un varón, en este relato soy varón. Y además de eso, más impactante todavía, es constantemente está hablando del narrador, constantemente está hablando del lector, etcétera, y dice, en este relato soy varón, como si en otros relatos pudiera cambiar de género. Y eso es una de las cosas que me parece interesante de Fogwill, que tiene un manejo de esta... de la lectura del lector o de la lectora, o sea, tiene como ese manejo de entrar y salir todo el tiempo del cuento, que es muy zarpado, y además presenta otra cosa, que es este problema de pensar de que, no sé, ponele, nosotros somos cis, entre comillas, ponele, no podríamos escribir sobre otra persona en otra situación, ¿no? Claro, Es pero decir, más allá de eso es claramente es una cuestión de puesta en la misma. Agarra el texto y lo pone en un lugar de, bueno, esto es un texto y en ningún momento, bueno, ahora iba a hablar sobre eso, pero deja muy claro en general esto de, bueno, esto es un texto. Esto es un texto, con la palabra texto. sí. Y, por ejemplo, tenemos en esta cuestión, bueno, yo dije puesta en abismo así como al pasar, pero quizás es un concepto que no conoce mucha gente. La puesta en abismo es cuando un texto trae en el texto mismo, o sea, en la escritura, trae al objeto libro. Por ejemplo, en el Martín Fierro, en un momento, Fierro en la vuelta se encuentra justamente lo que él estaba diciendo. Entonces encuentra al libro Martín Fierro, que era La Ida. Entonces ahí Claro. hay una puesta en el mismo. Aparece el texto como tal, lo evidencia como texto. Hay un ¿Cómo? juego Perdón. teatral, como de puesta en escena, como todo el tiempo esta cosa Sí, sí, no sé, ponerle, cuando en un momento te dice, no me acuerdo, esa segunda decepción del lector, en Muchacha Pan, que era, nunca me acosté con una inglesa, no, desde el 76 no salgo de acá, digo, toda esta cosa de la puesta en escena y sigue, y vos seguís con el cuento, pero hay algo que te taladró la cabeza y tenés que seguir con ese agujero. En ese sí, sin sentido, duda, sí, sin duda. Ahí está claramente, después yo llegar a eso, es claramente eso. También tenés todo el juego con el inglés. Siempre que se habla inglés en Muchacha Punk, se lo habla españolizado a una forma completamente burda y hasta cómica. sí. Ahora estoy buscando el ejemplo, que es la primera vez que habla en inglés y es claramente... eh, ya lo. La cantidad de recursos también es alucinante, ¿no? En Focus. Cantidad de recursos, juegos, eso que decías vos de pieza ajedrez, ¿no? De jugar con cómo poner cada secuencia de la historia, ¿no? Sí, Me sí, parece que, a diferencia de eso, los pichiciegos, ahí que nos preguntaba Darío si es larga, no sé si es tan larga. No es no, no, una novela demasiado no era- larga. Pero el mismo Fowey decía que lo había escrito tomando merca en 2 días y que no tenía realidad, que puede claro, reflejar un montón, puede explicar un montón de cosas que pasaban en ese momento, pero que lo escribió totalmente de la cabeza. y eso es lo que hace también parte de que sea interesante. No, no como lo has escrito, pero lo que hace interesante es esta cosa de, bueno, es completamente original porque Los Pichicísimos no tiene que ver con la realidad de Malvinas, pero también habla de Malvinas. Es eso, Claro, al mismo tiempo tiene que ver, al mismo tiempo habla de eso, pero no lo hace de una forma realista, porque no daría nada a eso, no sumaría demasiado. Acá lo encontré. Cuando habla en inglés, por ejemplo, dice, ¿qué sí. usted quiere? O sea, what do you want? Y entonces él le responde, nada, sentarme. Estar aquí como una sustancia de hecho, algo que es completamente extraño en español, pero en inglés, as a matter of fact, es una forma casi normal, No, no, pero casi además normal no, normal de decir. juega porque tiene como unos niveles de profundidad zarpados. Para Valen que nos preguntaba, estábamos hablando ahora de Muchacha Punk, antes Hockey estaba hablando de, ¿cómo es el de la larga risa? Se me va el nombre. La larga risa de todos estos años. La larga risa de todos estos años y Los Pichicieros, pero en realidad estábamos ahora con Muchacha Punk. Pero además Sí. viste que dice que, porque para situar un poco, no es muy largo, es largo el cuento, pero no tanto, pueden buscarlo, Sí, leerlo, no. están. Eh,
habla de mi muchachita punk, es una punk que se encuentra en un bar español con 3, 4 otras chicas punk, y dice que hablan en slang, que es como es el lunfardo criollo inglés. Entonces también, cuando traduce mal, tiene que ver con ese inglés también como acortado, coloquial, ¿no? Tiene 2, 3 niveles Sí, de... claro, eso. Pero es que constantemente está jugando con esta cuestión de la Claro, interpretación en un momento aparece la imagen del Malvinero, van apareciendo imágenes que se van sumando, creo que es una de las cosas interesantes, una de muchas cosas interesantes es esa. Y algo que me pareció interesante traer, Borges una vez, siempre viste hay que traerlo a Borges, por las dudas, para que crean que leímos. como Eh, dijo vos. Como dijo Borges, siempre hay que traer a Borges. Eh, bueno, Borges dijo una vez que él nunca había podido poner a Buenos Aires en sus textos. Y que la primera vez que le dijeron que había puesto a Buenos Aires en sus textos, esto es en el escritor argentino y su tradición, creo, si no me equivoco. En ese texto dice esta anécdota. Y dice que la primera vez que él pudo poner a Buenos Aires en sus textos fue en La muerte y la brújula, que es un texto en el que no menciona en ningún momento nada de Buenos Aires. La gente, creo que Silvino Campo, le dijo que ahí veía a Buenos Aires. Y ahí Borges trae un concepto que dice, claro, porque en el Corán no hay camellos. Dice, en el Corán, que es donde uno siempre se imagina en el Oriente camello, dice, en el Corán no aparece en ningún momento un camello. Bueno, eso, cuando uno más intenta que aparezca algo, a veces se Sí, evidencia y pierde fuerza. sí, Bueno, o Fogwill, directamente se convierte en cualquier otra cosa. por eso, sí, 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 pierde fuerza el lugar, porque parece evidente. Claro, porque Fogwill, ponele, acá en La Muchacha Punk, él habla de Londres, pero uno siente Buenos Aires todo el tiempo, ¿no? Es como un bueno, fantasma. pero bueno, justamente eso iba a decir, eso. Él está constantemente nombrando cosas, nombra la BBC, nombra todas las calles, nombra todo, y en ningún momento uno siente que sea muy verídico, y creo que, y ahí era lo que iba a ir, creo que la clave, o una de las claves, está en eso que decías vos, esto de repente la tercera decepción del lector que dice, yo jamás me conté, peor, jamás vi muchachas, no estuve en Londres, no me fueron, franqueadas. De repente, en el medio de un párrafo dice eso, y después sigue el texto con la mayor tranquilidad, y sigue con la cuarta decepción del narrador, y sigue, así nomás, muy tranquilo. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho de este texto, que, bueno, y acá voy un poco porque estoy como hablando así en general, un poco, pues lo leí de vuelta hoy este texto y me gusta mucho, entonces me se ve. Pero creo que hay algo que es muy interesante, y digo, para empezar a pensar la narración. Powell es un cuento, lo que pasa en Muchacha Punk no es mucho, pasan relativamente pocas cosas. Se encuentran, se la encuentran en un lugar, se los encuentran de vuelta, va a la casa de ella, un par de cosas más, no muchas cosas, termina en la armería, punto. La fuerza de todo lo que dice yo creo que está en un par de cosas. Primero, las descripciones de las personas e incluso las descripciones de la ciudad son completamente narradas. Muy, muy pocas veces para el texto para empezar a describir algo en profundidad como, bueno, justamente, ¿no? Como un escritor que está viendo y está queriendo transmitirla. Bueno, claramente, naturalismo no. Lo hace en profundidad pero en movimiento, es como si el chabón estuviera con una cámara en movimiento y va siguiendo el cuento y todo lo que va describiendo tiene un porqué, desde el mozo hasta al que le hablan un inglés de mierda, como por Sí, todo, o bueno, sea, y eso mismo, cuando trae a otra persona, la mete en una historia, cuando trae a un lugar, la mete en algo que pasó, en algo que está pasando o que pasó. Entonces, mm, eso ya, al principio, es importantísimo. Segundo, tiene muchos. Bueno, en un momento describe el gesto de su muchacha punk. Constantemente está usando mi muchacha punk, nunca es sí, esa apropiación constante del personaje, salvo cuando son las partes de ella, cuando son las partes de ella sí se las refiere a ella. Dice su carita, sus ojos, su todo. Entonces hace en un momento una descripción completamente exagerada del gesto, pero está tan metida ahí que no es una descripción como más naturalista, más del siglo XIX. Cero de eso, es una descripción como de una obsesión con una parte, como uno puede describir, no sé, una mesa, los detalles de una mesa. Hace una descripción muy
penetrante, pero solo de eso. Y después, yo creo que la tercera cosa más importante que tiene, son este texto que lo caracteriza y que lo hace en particular muy bueno, son los momentos en los que el texto se va completamente. Un ejemplo son las decepciones, que son cosas completamente extratextuales. Pero hay momentos en los que el narrador se va con detalles que a uno podría decir que insignificantes, que al pedo que se fue con este detalle. Y para mí este es un ejemplo maravilloso de eso, que dice, cuarta decepción del narrador. No diré que era virgen, pero era más torpe que la peor muchacha virgen del barrio de Belgrano de Parque Centenario. Punto. Al promediar eso, el amor largó a declamar la letanía bien conocida por cualquier visitante de Londres. I coming, I coming, I coming, I coming, I coming. Gritaba, gritaba, gritada, sustituyendo a los conocidos ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy de las pebetas de Pipado, que sumen al varón en el más turbado pajar de dudas sobre la naturaleza de ese sitio sagrado hacia el que dicen ir las muchachas del hemisferio sur y del que creen venir sus contrapartidas británicas. En el contexto general de este texto, este párrafo no tiene ningún sentido en el punto más, todo lo que aparece tiene que tener importancia, ¿no? O bueno, que en un cuento. Fogwill es excelente haciendo cosas que no importan en un texto. Y bueno, nada, a mí me parece que es muy interesante, o sea, es realmente... Es esto de que no importa, pero que encaja. Entonces, el cuento, sin esa parte no sería el cuento. Porque todo el tiempo está... O sea, cada cosa que aparece en el cuento está desarrollado en 2, 3... Por eso te decía medio como teatral algunas cosas. La descripción de Londres va cambiando como en diferentes actos, como si fuera Buenos Aires traslucida, disfrazada, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque además juega con esto también del género todo el tiempo, la descripción de las chicas punk, del mozo, de los españoles, ¿no? Como que todo el tiempo está como jugando con la cuestión de género también, ¿no? Como... Es muy violento también el narrador. El narrador tiene esos momentos de violencia hacia los otros, no violencia física, sino los mira a los personajes y les mete mucho. Sí, pero digo, lo mismo al idioma, esto de I'm coming, I'm coming. Dice, otra liga hermosa, el Lira que revienta el restaurante, pero no. Ah, sí, es verdad. Sí. Cuando están todavía en el restaurante y ve es del Ira, no del Ira. Sí. Del Ira. Que él empieza a pensar que se va en el pensamiento cuando ve al ciclista pasar y empieza a flashear. Sí. Lo de servicio de inteligencia de Irlanda, sí. Claro, por eso del Ira. Sí. Es que es eso lo que, la deriva, irse a la deriva, es eso que decía acá Siriaco. Es eso, sí, completamente. La deriva. Pero no es una deriva, no sé, como podría ser, porque digo, a diferencia de, la escritura está muy cuidada, ¿no? O sea, yo cada vez que leo Howie me acuerdo muy adyacentemente de Bukowski, pero como alguien que escribe mal a lo de Howie. En el sentido no mal de que no esté bueno, mal de no está cuidado, ¿entendés? Lo tira así, desvaría y desvaría, y está bueno que desvaríe. Por eso Howie, pero, ¿no? Quiero decir, es como si como si fueran explosiones controladas, como si los cuentos de Howie fueran un campo de minas, ¿no? Entonces, uno va pisando y no podés evitar pisando. Sí, completamente. Pero bueno, está también toda la fijación con las cicatrices y eso. Pero bueno, nada, me parece que como para tomar cosas de Fogwill, que a mí me parecen muy interesantes, y que bueno, nada, para escribir, resultan interesantes, es esto, intentar, quizás, lo digo así como una especie de consigna muy a grandes rasgos, intentar irse por las ramas un poco, intentar crear estos personajes, que claramente este es un personaje muy neurótico, pero que pues nada, uno va encontrando, ¿no? Todas las posibilidades, por qué puede ser neurótico. Todo el final a mí me parece un final genial, porque de repente quiebra toda la mierda y lo manda para otro lado. Es neurótico tranqui, es un neurótico, no es un neurótico kafkiano, no es un neurótico así una cosa tan pesada, densa, no es el existencialismo francés, es un neurótico normal. Para nada. Funciona en el texto de esa forma, digamos. Para el texto es un neurótico.
Después quizás Sí, no es el universo, es eso. o sea, a quien le gusta irse a tomarse un café es todo lo que le pasa a una persona, y si tuviste la suerte de conocer a otra persona y empezaste a interactuar, tuviste una charla con alguien una tarde, es ese cuento, o sea, son todas las imágenes que se te pasan juntas, digo, tiene algo de eso también. Bueno, por eso mismo digo, me parece que es interesante pensar eso y pensar todo lo que Fogwill nos puede aportar desde ese punto de vista, incluyendo esta cuestión de no la irreverencia, pero del poder dar vuelta, porque uno pensaría que una vez que Borges dijo lo de la Corán, ya no puede más escribir a Buenos Aires nombrando los bares, ¿no? Como que uno ya tiene que, a partir de ahora, no ser evidente. Y a veces ser evidente da algo que es tan valioso como eso, o más original y Sí, más interesante. a veces por ahí es profundizar en lo evidente. Y otra cosa que yo agregaría a esa consigna que vos estás dando es por ahí agarrar 3 o 4 cosas, de imágenes, de personas, de detalles, y cada tanto en el cuento explicándolo, porque sí, y tratar como de jugarlo, ¿no? Sí, La sí, cuestión me parece interesante. metatextual, que aparezcan fragmentos de cualquier otra cosa, no sé. Bueno, si alguien quiere escribir eso y mandarlo después a la página del taller, mándenlo. La verdad es que está bueno, Sí, siempre son partidos. No sé si vos querías meterte un poco más con las cosas de... creo que la gran diferencia entre Castillo y Fowi, creo que Fowi es violento desde la escritura, creo que Castillo es violento desde de la historia, o la sea, algo así. precisión, en la Ujú. precisión y en la construcción de los cuentos. Y además es profundamente textual, ¿no? Castillo, en el sentido de que el cuento es una unidad, cada cuento es una unidad, ¿no? Eh, Sí. mucha influencia de Poe también, ¿no? Como hay una cosa ahí de que, Más bueno, y clásico. y el personaje tiene que, como en el, no sé, en el tonel de amontillado, y si el personaje se va a vengar y lo va a murar atrás de una pared, y aunque el tipo grite, lo va a terminar murando y se terminó el cuento ahí, o sea, es la venganza del tipo. Bueno, Castillo pasa algo parecido, digamos, ¿no? Ujú. No es que Sí, uno sí. intuye el final del cuento, porque de hecho sorprenden siempre los cuentos de Castillo, también tiene mucho golpe en el final, ¿no? Los finales tienen muchos golpes. Eh, Pero quizás eso, quizás es más sí, la fuerza que tiene. Hoy en día quizás estamos más acostumbrados a una cuestión del, lo digo como si fuera hoy en día, en otros tiempos. No en ese sentido. Pero quizás tenemos más esta idea del plot twist como forma de claro, romper. Y Castillo no sí. necesita plot twist. Castillo No, no, quizás no. pone una reacción humana y con eso se va un montón. Claro, claro, por eso digo, quizás Bowie es más noventoso, más del 2000, digo, la forma de escribir cuentos, ¿no? Sí, sí, Es no. más, el mismo Bowie decía que toda esa forma de escribir cuentos envejeció ya la de los 90, ¿no? Esa cosa de tema dictadura, un montón de cuestiones temáticas y cosas que, eh, porque Castillo también murió más o menos para la misma época, 2014, por Sí, ahí, sí. y la forma de escribir de él está más cerca de algo más clásico, si querés, pero es esa cosa rara de clásico argentino, ¿no? Que es clásico con barrio, digamos, ¿no? Básicamente. Entonces Sí, tenés cosas sí. muy fuertes como, no sé, la madre de Ernesto, el Sí, va patrón, del pueblo también, que no es lo mismo. el pueblo. Qué bueno, pero a eso me refiero, pueblo, barrio, es como que hay algo mantiene esta cosa de Pou de suburbio, ¿no? Esta cosa pero de bajo, no sé cómo explicarlo, de bajo fondo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En los Sí, cuentos siempre sí. está lo que no se dice. Lo que no se dice, Castillo te lo pega en la cara, te lo da en la cara, ¿no? Es cruel cuando escribe, como dice él, en ese sentido, pero en un sentido, si querés, hasta de hartó. En un sentido de, bueno, hay que decir las Brutalidad. cosas, artísticamente tienen que impactar y tienen que decir algo, ¿no? Ujú. No sé si siempre con esa intención, pero hay algo en los cuentos de Castillo que, por ejemplo, a ver, si uno los lee, porque además hay otra cuestión. Cuando leemos, hay muchas formas de leer. Una es como lector, que uno se choca con esto que decíamos, o con esa deriva permanente de Bowie, o con los golpes de Castillo, pero leyendo como escritor o como escritora también, uno puede ver los juegos que hace, ¿no? Por ejemplo, en Castillo siempre está la tensión. Si buscan todo el tiempo está la tensión. Hay una tensión ahí que se resuelve o queda ahí medio como
tiene un cuento que es buenísimo, no me puedo acordar el nombre, un tipo que se da cuenta de la civilización, o imagina que la civilización está como perdida, y se va a la oficina de rehenes y dice que va a hacer explotar una bomba y los va a matar a todos, y bueno. Y está muy bueno por todo el tiempo, vayan a la atención hasta el final, bueno, si no quieren no se los spoileo, pero bueno, se resuelve el final, pero se resuelve de una forma más cotidiana, incluso cuando pasan esas cosas, ¿no? O sea, el tipo podría haber explotado toda esa oficina, para ver si alguien... Porque él quería dar un discurso, entonces la única forma de sostener un discurso, ¿sí? Podemos pensarlo también con lo que pasa hoy día, son los estados de excepción, los estados raros, difíciles, extraños, ¿no? O sea, si antes de la pandemia la cotidianidad seguía, digamos, ¿no? Entonces, lo que ahí está planteando Castillo es que la cotidianidad destruye las almas, destruye a las personas, las convierte en esa especie de ente chupasangre que lo único que le importa es la guita. Entonces, digo, ¿no? Es como, todo el tiempo está tocando temáticas. En la Sí, madre sí. al incesto, en el tema de, no sé, y un incesto como también derivado, ¿no? Es como, che, la mamá del amigo, che, como, ¿no? Es como, hay una cosa ahí Sí, como de... sí, capas, no, no, nunca es evidente, eso es lo que tiene, no tiene una No, escritura evidente. siguiente y toca cosas que uno dice, che, nunca había pensado en esto, ¿no? O son cosas que sabes, pero, y no sé, qué se llama el patrón, rural, como tienen muchas Ujú. provincias, eh, y y si el patrón la va a violar, la viola en el cuento también, digamos, ¿no? No hay, bueno, lo mismo que yo, hoy si quieren pensar contemporáneamente, Mariana Enríquez, ¿no? Tienen que sodomizar a una pibita, a un pibito lo van a hacer, o sea, es como, hay algo de la necesidad de que no la necesidad. Las cosas pasan, ¿sí? O sea, yo diría que si uno quiere escribir cuentos en relación a Castillo es eso, ¿no? Es como, la matriz es esa. Las cosas suceden y las cosas hay que contarlas como suceden, ¿no? Y después está el juego, la cuestión literaria, ¿no? Ujú. Sí, bueno, tiene cualquier cantidad, el librito que recomendaríamos quizás Cuentos Crueles, Sí. ese estilo que tiene Castillo. Que de todas formas, las obras completas no tienen desperdicio tampoco, o sea, estoy de No, acuerdo no, con no. vos que, o sea, si me dijeras, dale un texto, daría Cuentos Crueles, pero es eso que tuvo no solo fue, pero no fue tan prolífico, pero digamos, no solo escribió, sino que mantuvo cierta forma durante mucho tiempo. O sea, no es que cambie un montón de cuentos No, de no, libro a libro. pero eso quiero decir, hay escritores que van como mutando. Yo creo que Castillo siempre estuvo dentro de un cierto, hasta de una cierta decisión, si querés, política, intelectual, respecto a cómo escribir cuentos. Si lees las obras de teatro, unas también, o sea, es como, yo en ese sentido lo pienso, para quien esté escuchando, viendo, pueden leer también Harold Pinter, también tiene, Harold Pinter también tiene, hay una obra donde, por ejemplo, le hace una entrevista de trabajo a un hombre y le conecta unos electrodos y le van dando electricidad a medida que le van preguntando. Y si consideran que contestas mal, que es este juego que nos pasa a todos de que en una entrevista si ven que vas mal, bueno, te terminan desechando, te vamos a llamar, qué sé yo, bueno, es al extremo, ¿no? Es decir, es volver literal una violencia que está invisibilizada, ¿no? Entonces, digo, para recomendar, puedo recomendar también a Harold Pinter en ese sentido. Y Merant, Castillo y Fogui, así muy extraña, Ambrose Bierce también, eso, que es anterior, pero que es bizarrísimo y violento, es como crudo y raro. Entonces, como, Claro, bueno, pero es que es eso. A mí algo que me parece por lo menos a mí me gusta mucho de Castillo, es que, aunque es muy crudo, tiene esta facilidad para no ser explícito en muchas veces, que a claro, mí sí, 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 es cierto. que creo que es esto que decías vos, o sea, bueno, claramente Will se va, claramente es todo lo contrario, ¿no? Lo explícito lo trae, aun cuando lo trae no de una forma evidente, no lo trae Sí, mal, sí, pero pero es mucho más violento de esa forma. porque creo que ahí hay como que diferenciar un par de cosas, ¿no? Una cosa es dar por sentado, masticado un cuento, y lo explícito, ¿no? A veces, como en Videophobia, me parece que está bien usado a propósito. Me parece que a veces en Bukowski es como ya da asco en el sentido, que también es parte de su escritura, pero ya es como, viste, llega un momento que es como, porque Sí, 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 ¿no? es eso, Eh, busca ese asco, busca esa repulsión. claro, entonces quiero decir, creo que si tenemos que comparar cosas en común en tanto Castillo y Fowi, es el cuidado que tienen con los textos, ¿no? Sí, 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 sin duda, Se sin nota duda. milimétrico en los textos, ¿no? Sí, sí, ni hablar.
En ese sentido está mucho más, no sé si mucho más trabajado, pero eso de pensar, me parece como que cada palabra realmente tiene sentido en ese contexto. Sí, Hay yo creo que cuentos de Wikipedia también, pero es verdad que en ciertos libros es mucho más crudo y mucho más directo. Directo suena mal, suena como sí, no sé si el tema, no sé si es lo crudo, sino, a ver, y de vuelta, no es un juicio de valor contra Bukowski ni nada No, no, parecido. no. Es otro tipo de escritura, o sea, es una escritura más descuidada, es una escritura más, ¿no? Obvio, hay textos que están más cuidados, incluso creo que No, la no sé por poesía de eso. Bukowski está más cuidada en cuentos, Pero y bueno. además tiene que ver con eso, en qué, obviamente tiene que ver en qué momento se escribe, cómo se escribe. Eh, Porque, por ejemplo, a partir de Los Pichiciegos, Fogui pudo dedicarse a escribir. Antes no. Si bien le iba bien con la publicidad y qué sé yo, no. Digamos, si a vos la posibilidad de escribir tenían los 60 años, no Fogui, pero por ejemplo la Iseca, ¿no? Digamos. Sí, Eh, sí. Porque también es bien sabido lo mal que han cobrado los grandes escritores argentinos, así que, y escritoras, ¿no? No, También. sí. No, ni Eh, hablar. Sí, sí, en ese el sentido, reconocimiento. sí, o Sí, sea, el que piensa que Borges y Sábato hicieron guita, o sea, están en un problema. pero bueno, es eso. Pero bueno, no sé si querés plantear así medio como una flasheada, así como dije yo con Fogwill, en relación a consigna o algo Eso, así. yo agarraría algo bastante violento, pero violento en el sentido de crudo. Como no necesariamente físico. O sea, No, no piensa en tiene que ser no sé, en Ecuador, los cuerpos en las calles, digo, ahí cualquier cosa que pueda ser cruda, sin necesariamente ser físico, porque también es eso, ¿no? Lo que hace Castillo es, lo pone normales, te muestra la crueldad que tiene, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, puede ser eso también. No sé, también hace poco leí que hay un fotógrafo que tuvo que cubrir una nota de gente que se estaba muriendo de coronavirus en no sé qué país y viajó solo en el avión, no había nadie. Entonces toda esa realidad le estaba golpeando en la cara, ¿no? claro, sí, Al sí. punto. Más. Entonces, ¿dónde está la crueldad y la bizarrés? Por ejemplo, el piloto se fue a avisarle a él solo, salió de la cabina y se fue a decirle que iban a tener un retraso. O después Claro. entraba y avisó por el portavoz siendo una sola persona. Entonces, digo, puede ser, no necesita ser sangre para que algo sea cruel o No, violento o extraño, ¿no? O sea, digamos, y bueno, también parte de escribir o de ser escritor también es buscar esos nichos, digamos. Si la idea no viene de una, también se la puede buscar, ¿no? Entonces, obvio, sí, sí, claro. Las siempre, noticias o el son. punto, el punto crucial de un cuento es contar una historia, digamos. Sí, bueno, y el punto crucial quizás de contar un cuento como Castillo es no solo eso, sino me parece que esto que decías vos de la atención es. La atención, sí, sí, sí. En este sentido es como, y les recomiendo que últimamente se vean, porque es algo que me dejó, me partió la cabeza, Nanette, de Hannah Gatsby, Ujú. cuando habla de la atención. Eso está bueno, no resolver la atención, dejar que la atención esté todo el tiempo, ¿no? Digamos, si quieren, si se sienten identificados, sienten algún tipo de filiación con Castillo y quieren cazar algo de eso, la atención tiene que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Sí, Tensión no sí, quiere sí, sí. decir No es. ruido, ni un personaje, ni... Tensión puede ser algo muy chiquito, ¿no? Sí, creo que tiene que ver, no sé, pero como para ponerlo así, quizás que si alguien que sea más cinéfilo, no sé, la diferencia entre una película de terror yankee clásica y, no sé, Midsommar o estas últimas películas de terror que están saliendo que tienen esta cosa de agarrar, poner la atención y mantenértela así como una piedra clavada, hirviendo y bueno, nunca se va a resolver lo turbio, lo bizarro, lo que sea, lo tenso, está ahí, apretando.